Ya está la mesa económica instalada y saludo a Pedro Tello. Broso, qué gusto, buenos días. Gusto. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Pedro. Pues 30 de enero, una fecha importante, Sí. porque ese día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público salió a los medios de comunicación a informar que frente a la caída en los precios internacionales del petróleo y las dificultades que se percibían en el ambiente internacional para la economía mexicana, era necesario sacar la tijera para recortar el presupuesto de egresos del gobierno federal para el 2015. El 30 de enero. Y dijo que el tamaño del recorte ascendería a 124.300 millones de pesos. Por más que entonces se trató de minimizar la cantidad, habría que señalar que 124.000 millones de pesos es una cifra que equivale a lo que las dos pasadas reformas tributarias generaron de ingresos adicionales al gobierno federal, que entonces los gobiernos en turno celebraron como reformas históricas por la gran cantidad de recursos que se habían obtenido de manera adicional. Así que este recorte de 124.000 millones de pesos no era un recorte menor. Pero lo relevante, Broso, es que parece que se nos olvida rápidamente lo que está ocurriendo. Esos 124.000 millones de pesos significaban que Petróleos Mexicanos tenía que reducir su presupuesto en 62.000 millones de pesos, que inevitablemente le iba a pegar a sus presupuestos de inversión y consecuentemente iba a golpear a los proveedores directos y a los proveedores indirectos de Petróleos Mexicanos, con lo que esto comenzaba a convertirse de una decisión del gobierno central, una decisión con efectos económicos importantes. La Comisión Federal de Electricidad se le instruyó para reducir su presupuesto en 10.000 millones de pesos. También le iba a pegar seguramente al gasto de operación, pero seguramente también al gasto de inversión, pegándole a sus proveedores directos e indirectos. Y a las dependencias del gobierno federal les tocaba reducir su presupuesto en 34.000 millones de pesos en sus gastos de operación, lo que significaba reducir en 10% sueldos y salarios de niveles medios y elevados, reducir en 10% las plazas de carácter eventual, reducir en 10% los sueldos que se pagan por concepto de honorarios, se cerraba, salvo casos excepcionales, la contratación de nuevos colaboradores en el sector público, se reducía en 10% también el gasto que realizan las dependencias públicas para cuestiones de comunicación social y se establecía, entre otras cosas, que un menor número de adultos mayores tendrían el derecho a ser beneficiados con la pensión que iba a entrar en vigor a partir del 2015, y se decía además que las dependencias gubernamentales que tenían proyectos de inversión previstos para el 2015 tenían que recortar en 18.000 millones de pesos tales proyectos. Este recorte, cuyos números acabo de presentar así muy rápidamente, inevitablemente le iba a pegar a empresas, a economía y a nivel de vida de los hogares. En el primer trimestre del 2015 no se habían presentado todavía con especial intensidad los datos que dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo con el recorte. Pero a partir del reporte que se ha generado ya en abril de las finanzas públicas, empiezan a brotar los datos que dan cuenta del tamaño y de las áreas que están siendo afectadas. José Luis seguramente tendrá aquí los datos de algunas dependencias en lo específico, pero vale la pena señalar que si empezamos en el primer trimestre del año con una economía frenada, a partir de que el recorte empiece a hacerse realidad, que es desde abril de 2015 en adelante, el freno para la economía va a ser mayor y las dificultades para las empresas se van a acrecentar. O sea, lo que estamos ante un panorama como si fuera un destino trágico. ¿Es trágico lo que nos toca? Me parece que sí, sobre todo por los lugares en donde se ha comenzado a dar el recorte. En realidad se empieza a aplicar en abril. El anuncio de enero no impactó prácticamente en febrero y marzo. Es en abril donde el recorte se ha visto. ¿En dónde se aplicó fuertemente? Educación. En el mes de abril se retrocedió en casi 34% en el gasto de educación. Desarrollo social, en casi 60% se dio el recorte, y en salud, que fue de casi 6%. ¿Esto de qué nos plantea?
los pilares del bienestar de las personas, es decir, su educación, su salud y la atención a la marginación social, que básicamente pues, es la pobreza, fueron los 3 aspectos esenciales en donde se dio un recorte de casi 15,000 millones de pesos. Además hay que mencionar algo, esto se da al mismo tiempo que el gobierno toma parte de estos recursos que existen en el fondo petrolero. Sí. En el mes de abril se transfirieron de este fondo petrolero hacia el sector público 26,000 millones de pesos. Por lo tanto, el boquete que estamos hablando, es decir, la necesidad del gobierno de recursos públicos es de tal magnitud que a pesar de esta transferencia de ahorros que el petróleo nos dejó, se tuvo que recortar estos pilares del bienestar en 15,000 millones de pesos. Y además, a pesar de que la deuda sigue incrementándose. Entre enero y abril de este año, la deuda del sector público mexicano creció en más de 150,000 millones de pesos. Por lo tanto, a pesar de deuda, a pesar de que hay esa transferencia de los fondos petroleros, el recorte ha llegado y ha llegado justamente en donde más le duele a la gente, sobre todo a los más pobres: desarrollo social, educación y salud. Sin embargo, al mismo tiempo, este recorte no llegó a aspectos como la propia presidencia, gobernación, y en donde nos queda muy claro, obviamente la parte electoral está gastando mucho más, y en donde nos queda claro un poco la lógica que trae el ajuste fiscal. No necesariamente se están cuidando los pilares del bienestar, ni tampoco los pilares de la inversión. Cuando empezamos a observar el ajuste, como bien mencionaba Pedro, pues está tocando aspectos ya de inversión. Esta inversión, si bien en el corto plazo podría no generar problemas de crecimiento económico, la experiencia que tenemos de otros ajustes que se han aplicado desde los años 80 es de que quitar recursos a generación de electricidad, a carreteras, construcción de puentes, es decir, a la infraestructura, al final del día lo que acaba restando son pilares de productividad y competitividad para el país que se ven reflejados en la generación de empleo y evidentemente en el crecimiento de México. Me parece que lo delicado del mes de abril es que nos señala que la lógica del recorte no necesariamente está cuidando que no se toque ni el crecimiento de largo plazo ni el bienestar de los mexicanos en el corto. El modelo político nos queda claro que está caducando, y es por eso que se siente en el aire que hay una democracia que no satisface, porque el modelo político ya se estancó. El modelo económico nos está mostrando que ya caducó, al mismo tiempo que el político, porque de todo lo que podemos echar mano, no echamos mano. Y nada más estamos esperando que la hambruna, o como pasa en el modelo político, lo que no se resuelve en las urnas se resolverá en las calles, y lo que no se le resuelve a la gente acabará en las mismas calles. Sí, y mira, yo creo que hay 2 asuntos que vale la pena aquí destacar muy rápidamente. Primero, si el gobierno tiene que recortar su presupuesto por las razones que sea, justificada o injustificadamente, uno tendría que pensar que entonces el recurso que le queda lo va a ejercer pronto, lo va a ejercer bien y lo va a ejercer de manera transparente. Pero cuando las empresas empiezan a señalar que hay retrasos en los pagos injustificadamente por más de 90 días, uno empieza a darse cuenta de que no solamente las decisiones que se toman le pegan a los potenciales proveedores, sino a aquellos que ya entregaron productos o servicios al sector público que dependen de la liquidez proveniente de la liquidación de aquello que vendieron en su momento al sector público. Y entonces uno termina por no entender cómo es que, acotando el espacio de participación gubernamental, pierden al mismo tiempo eficiencia y capacidad para entender que la mejor forma de empujar la economía es soltando el gasto público de manera eficiente y transparente en beneficio de los que hoy en día son proveedores directos e indirectos del gobierno federal. Yo no entiendo cómo es que se pueden justificar rezagos y subejercicios en el ejercicio del gasto público en 2015. Es un problema serio. Eso que dice Pedro, que se puede hacer, ¿por qué no lo hacen? Básicamente es ineficacia que llega, por ejemplo, a los gobiernos estatales, que son otros grandes deudores de las empresas. Y así la cadena. Efectivamente. Válgame. Pedro Tello. Broso. Muchas gracias. Buenos días. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Miren todo lo que nos viene a decir
y cómo se los agradecemos de corazón. Gracias, mano. De nada. Gracias, mano. Gracias, señora. Un placer, gracias. Doctor, muchas gracias. Auténticas alertas. Exactamente. Gracias, Alerta Roja. Gracias, Alerta Roja. Señora, doctor, muchas gracias. Señor. Mañana, irremediablemente, a las 6:30, estaremos con ustedes por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!